Saludos cordiales, estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva semana de aprendizaje. Estamos en la semana número 2. Les deseo éxitos en todas las tareas que vamos a realizar, que vamos a iniciar en esta segunda semana de trabajo. Para iniciar esta reunión, vamos a compartirles un video motivador. Definitivamente que es muy importante el trabajo en equipo, como lo hemos observado en el video que me he permitido compartirles en el día de hoy. Bienvenidos al estudiante Carlos Ruiz. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Espero haya observado el video motivacional, porque siempre es importante en toda semana de trabajo iniciar con un mensaje positivo, y definitivamente que el trabajo en equipo nosotros tenemos que tenerlo bien presente, porque somos un equipo de trabajo y necesitamos en estos meses que vamos a trabajar en equipo poder entonces realizar las tareas de la mejor manera posible para lograr los éxitos en los diferentes objetivos que nos hemos planteado. Espero entonces que haya sido de relevancia el video compartido, porque definitivamente que la comunicación es un aspecto importante en el desarrollo del trabajo en equipo.
y sobre todo que estamos trabajando la virtualidad, debemos entonces apoyarnos en la comunicación efectiva y sobre todo la empatía. En el caso que estamos trabajando, definitivamente que es muy importante de la manera en que yo me identifique con las dificultades que ustedes tienen como estudiantes y que pueda entonces brindarles ese apoyo docente para que puedan ustedes entonces tener ese desarrollo de la materia en una forma exitosa. Me gustaría saber del compañero Carlos Ruiz, ¿usted ha podido accesar a la plataforma? Sí, Ajá, ok. ¿Ha podido observar las actividades planteadas a la fecha? sí. Ajá, bien. ¿Hay alguna dificultad con respecto a ellas? ¿Ha estado observándola? Es importante entonces que cualquiera allí en la plataforma también se les presenta la información con respecto a mi persona, del contacto y del correo por alguna información que tenga usted también, pues solicitar para darle el apoyo entonces en el desarrollo de la materia. Bien, vamos entonces, nosotros en la semana anterior estuvimos tratando el tema de una forma general, dándole la bienvenida pues a este nuevo trimestre, como lo pudo haber observado en el video o en el momento en que tenga pues a bien observarlo, en la importancia sobre todo pues de seguir algunos lineamientos que hemos establecido para el desarrollo de esta asignatura en este trimestre 2021. Iniciamos entonces mirando un poco lo que fueron las generalidades de la edad moderna, los antecedentes específicamente de la edad moderna y pues ya colocamos la asignación número 1. Usted puede observar en plataforma que la asignación número 1 dice trabajo individual, ¿verdad? Recordándole que en la institución existen, ¿verdad?, diferentes casillas para poder entonces promediar. Una de ellas es el trabajo individual, es decir, la primera tarea que se les está presentando es un trabajo individual para que usted realice, ya usted sabe que eso va a las casillas de trabajo individual y las otras tareas, por ejemplo, que ahora la vamos a observar, la tarea número 2, dice asignación grupal y esa entonces iría para los trabajos grupales, porque necesitamos en todas las casillas tener evaluaciones. Si usted tiene a bien, pues, ponerse en comunicación con otro compañero o compañera de la materia y trabajar en equipos de 2 estudiantes, la asignación grupal, usted puede realizarlo. Pero si no tiene, pues, la comunicación o la oportunidad de trabajarlo de manera grupal, igualmente usted y los demás compañeros participantes tienen que tener conocimiento de qué entonces existiría esa evaluación destinada a ese fin. También recordándoles lo importante que son la autoevaluación y la coevaluación en el desarrollo de la materia en el trimestre. Igual, todos esos elementos, independientemente de que estemos en la virtualidad, se están considerando y tienen un porcentaje importante en la evaluación final de la materia. Bien, vamos entonces a continuar. Nosotros vamos para el día de hoy a trabajar un tema específico. Me permito entonces, primero vamos a presentar un pequeño video motivacional del tema que vamos a trabajar y posteriormente vamos a estar revisando el contenido que es propio de la materia que vamos a trabajar en el día de hoy, acompañado con unas diapositivas que nos permiten entonces hacer algunos comentarios importantes. Se voy a cerrar la cámara y el micrófono para compartirle el video que tengo a bien compartir. Permiso.
3 años y solo 18. A finales de los años 1400 y hasta mediados de los 1600, los exploradores comenzaron a mostrar curiosidad por tierras al otro lado del océano. Exploradores zarparon de países como España, Portugal, Francia e Inglaterra en busca de mejores rutas comerciales, oro y nuevas tierras para reclamar. Fueron muchos los exploradores importantes que se dieron a la tarea del descubrimiento. Al que más pudieses reconocer es a Cristóbal Colón. Colón fue un explorador italiano enviado a un viaje por la reina de España en el 1492. Él esperaba encontrar una ruta más rápida que viajar por tierra para llegar a Asia. En su lugar, desembarcó en las islas del Caribe. Navegó hacia el norte y eventualmente descubrió América. Fernando de Magallanes era de España. En el 1519 adquirió 5 barcos y 270 miembros de tripulación y planificó navegar alrededor del mundo para probar que en realidad este era redondo. El viaje tomó 3 años y solo 18 tripulantes sobrevivieron. Hasta el mismo Magallanes murió. En el 1609, Henry Hudson, de Inglaterra, pensó que si se dirigía más al norte, podría encontrar una ruta al noreste hacia Asia. Hudson especuló que si navegaba alrededor del océano Ártico, podría llegar al Pacífico. Sin embargo, el hielo lo detuvo y tuvo que dirigirse hacia el sur. Llegó a lo que hoy en día es Nueva York y descubrió el río Hudson. A pesar de que no fue una ruta hacia el Océano Pacífico, se convirtió en una ruta acuática para que los colonos holandeses llegaran al norte de los Estados Unidos. En el 1608, Samuel de Champlain fundó Quebec, Canadá. Es de gran importancia en la historia de Canadá por hacer el primer mapa preciso de la costa y también ayudó a fundar colonias. Champlain fue el primer europeo en explorar y descubrir los Grandes Lagos. Al ser amistoso con los indios canadienses, pudo formar alianzas con ellos. Durante esta época de descubrimientos, nuevos lugares y personas fueron descubiertos. Fue vital para el futuro de colonias y viajes en el océano. Bien, después de haber visto, ¿verdad?, este pequeño video dándome alguna información inicial con respecto al tema de desarrollar, me permito compartirles unas diapositivas que nos van entonces a permitir el desarrollo del tema del día de hoy. Vamos primero a observar acá, antes de pasar al tema, vamos a compartir, voy a compartirle la pantalla para que podamos observar. Bien. ¿Me confirma si puedo observar la pantalla del Instituto Laboral? Sí, profesor. Perfecto. Bien, entonces acá tenemos
acá tenemos, ¿verdad? Importante los... segundito. Bien, acá tenemos entonces en la descripción del curso, primero que nada, importante, un hecho histórico dentro del periodo que estamos estudiando, la Declaración de los Derechos Humanos. Y hay un mensaje al respecto: privar a las personas de los derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Bien, entonces allí tiene pues la información que usted puede ir para que le permita alguna información que usted considere relevante en el desarrollo de la materia, para que se contacte con mi persona. La bienvenida a esta nueva experiencia educativa. Acá podemos observar los objetivos generales de la materia, reconocer la influencia europea en la organización social, económica, política y cultural de las diferentes sociedades del mundo, mediante el intercambio material y cultural como base para el establecimiento de la identidad nacional. El segundo objetivo, conocer el proceso de desarrollo de las grandes revoluciones de la modernidad y su influencia en la independencia de las colonias americanas, a través de la identificación de los factores que las originaron, reconociendo sus aportes para el desarrollo de las sociedades modernas. 3. Determinar el panorama histórico de las distintas sociedades de la humanidad durante el siglo XX y XXI mediante el estudio de los principales acontecimientos históricos, valorando las luchas, ¿verdad?, por los sistemas democráticos. Luego usted observa la descripción del curso, que no es más de lo que vamos a trabajar en este trimestre, en estos 3 meses que vamos a trabajar. Importante entonces la descripción del curso, que son 3 etapas importantes que vamos a estar trabajando para el desarrollo del mismo. Luego los indicadores de logro, el contenido de la materia. Vamos a estar trabajando 3 unidades a la fecha, las que tenemos en pantalla: la edad moderna, transformaciones económicas, las diferentes revoluciones industriales. Y pues importante lo que estaba mencionando inicialmente, definitivamente que debemos recordar la evaluación de todas las materias, como lo establece el instituto, que tiene porcentajes establecidos específicamente. Recordemos entonces que la evaluación unidireccional, todo lo que vamos a trabajar, ya sea trabajos en grupo, trabajos individuales, ejercicios, las diferentes asignaciones, tiene un valor del 80%. La coevaluación, igual que estamos trabajando de manera virtual, también es importante que la considere y que al momento de solicitársela usted como participante pueda entonces completar esta coevaluación y enviarla, no dejarla en blanco, porque ella tiene un valor del 10%. La autoevaluación, que es la evaluación que el estudiante hace de sí mismo, es también importante y debe considerar llenar el documento cuando así se le solicite, para que usted pueda entonces tener un porcentaje también en la autoevaluación. Todo esto tendría un valor del 100%, 80% la evaluación unidireccional, 10% la coevaluación y la autoevaluación igual el 10%. Acá también es importante los trabajos que tenemos a la fecha. Ya usted me indicó de que usted ha podido ingresar a la plataforma y paulatinamente los otros estudiantes también deben ir entonces ingresando a la plataforma. En la asignación número 1,
como le indicaba hace un instante, me indica evaluación individual. La evaluación que el participante obtenga de esta asignación iría entonces para el aspecto individual. Se están proponiendo fechas de entrega, pero se debiesen considerar porque hay estudiantes que todavía no han accesado a la plataforma, no pueden accesar a la plataforma, entonces allí tendríamos algún ajuste en el tiempo para el desarrollo de las asignaciones. La asignación número 1 que me pide que trabaje un mapa conceptual sobre la modernidad, que ya lo habíamos indicado en la clase anterior y habíamos hecho los lineamientos precisos. Importante cuando me indican el mapa conceptual, yo tengo que remitirme a los criterios de evaluación del docente. ¿Qué me está pidiendo el docente que yo realice para el trabajo, en este caso, que me está solicitando? Bien, en este caso el mapa conceptual tiene un valor total de 20 puntos, en el cual el contenido, cuyos temas deben estar jerarquizados por orden de importancia, que utilice las palabras de enlace, que son las que unen las ideas, y sobre todo que aplique la síntesis, es decir, poder entonces expresar esas ideas en la menor cantidad de palabras posibles, tiene un valor de 10 puntos. Las ilustraciones, usted la puede colocar en una página posterior, tiene un valor de 5 puntos, y la puntualidad, en este caso, serían 5 puntos. En un total tiene un valor de 20 puntos. Esa sería la asignación número 1. Para la asignación número 2, como le indiqué al inicio, se establece que esta asignación va a ser sumada para el grupo de las evaluaciones grupales, del trabajo grupal. Si el participante puede entonces contactar a un compañero, a una compañera y realizar el trabajo en equipo, puede hacerlo. Y si no, pues lo realizaría también de manera individual. Lo importante es que al momento de enviar la hoja de presentación o la página de presentación, sí distinga si trabajó de manera individual o si trabajó de manera grupal y colocar los dos nombres de los participantes. Es importante entonces esa parte allí. Entonces, en la evaluación número 2 es una evaluación grupal y tenemos entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a realizar un cuadro sinóptico sobre las causas de las exploraciones geográficas. ¿Cuáles fueron las causas de las exploraciones geográficas? Acá entonces, recuerde que en el espacio de los documentos, entonces tenemos el tema 1 y el tema 2 para trabajar entonces, en este caso sería eh, el tema 2 para la asignación de esta semana y el tema 1 pues para la asignación de la semana número 1. Esto, a la fecha, ¿hay alguna pregunta o alguna duda que desee realizar el participante? Entonces, a continuar. Si es importante el acceso a la plataforma. Y trabajar los tiempos de la plataforma porque exactamente. Muy bien, lo felicito. Ya usted realizó un envío. Muy bien. Entonces ya usted está en la plataforma y ya ha hecho una entrega. Así que vamos
perfectamente con los tiempos de la plataforma. Les felicito entonces. Posteriormente estaríamos trabajando los foros. ¿Ustedes han trabajado los foros anteriormente en la plataforma? No, yo soy como nuevo aquí en la plataforma, así que Ah, pero muy bien, mire que ya cumplió con la tarea número uno. Sí, definitivamente estamos esperando pues, porque como se está dando la integración con el equipo de trabajo de los demás compañeros, hay estudiantes que no han podido accesar a la plataforma, entonces ya tal vez en la tercera semana coloquemos entonces un foro para que el estudiante también participe y se evalúa igualmente, ya sea de manera parcial o de manera para apreciación. Entonces, aquí los foros también son importantes porque nos van a permitir que el estudiante de manera individual pueda expresar su opinión con respecto al tema que colocaríamos aquí en este espacio con respecto a algún aspecto importante que consideremos entonces que todos deban opinar. Eso es un foro. Entonces, en este caso, los participantes emiten una opinión con respecto al tema y es una actividad también que se evalúa igualmente. Muy bien, vamos entonces a continuar acá. Vamos a continuar acá. Vamos entonces a ver el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Permite un segundo que vamos a buscar acá la diapositiva. Bien, nosotros como haciendo un repaso con respecto a lo que hemos trabajado a la fecha, en la semana anterior estuvimos viendo el tema inicialmente y recordando pues algunos aspectos importantes que en ese momento pues abordamos con respecto a las generalidades de la modernidad, características más sobresalientes con respecto a este tema que estamos pues trabajando. Y en ese momento hacíamos pues las indicaciones precisas con respecto a cuál era el antecedente inmediato de la, de la modernidad y definitivamente que serían entonces las cruzadas, que no es más pues que las luchas de carácter religioso, económico y político entre los cristianos y los turcos del Asia Menor. Definitivamente que estas cruzadas permiten el paso de lo que era estas luchas, lo que fue el sistema feudal al sistema capitalista. ¿Por qué son tan importantes? Porque recordemos que con el sistema capitalista se vienen a desarrollar cambios importantes sobre todo en el desarrollo tanto individual como social. Individual porque ya las personas dejan las tierras del campo, las actividades propias de la agricultura y se trasladan a las ciudades en donde pues existe otras actividades que serían las actividades manufactureras inicialmente en donde la labor de las personas que trabajaban en las fábricas era muy importante. Entonces, definitivamente que marcó aspectos importantes en el desarrollo, pues, de la edad moderna. Y sobre todo,
en este intercambio que se fue dando poco a poco con respecto, o este cambio, mejor dicho, que se fue dando poco a poco de lo que fue de la vida del campo a la vida de la ciudad y con todas las características que esto conlleva. Este tema específicamente es un tema que vamos a abordar posteriormente y que es muy interesante porque podemos distinguir entonces que esto influyó hasta en la organización de las familias, en la cual cuando estaban en el campo, por dar un ejemplo, cuando estaban en el campo eran familias numerosas, en donde el núcleo familiar era extenso, papás, abuelos, una familia muy extensa. Mientras que cuando las familias dejan el campo y se trasladan entonces a las áreas urbanas en donde se estaba desarrollando pues estas actividades industriales, inmediatamente se reduce el número de integrantes de la familia, porque ya pues el espacio era otro, ya las interrelaciones entre el núcleo familiar eran diferentes, en la cual ya el padre y la madre tuvieron que salir a buscar un sustento diario, a trabajar una jornada laboral, la cual se instaura y esta como jornada laboral que nosotros ahora conocemos y es algo muy común, definitivamente pues llevó cambios importantes al desarrollo de la sociedad. Bien, entonces recordemos que vamos a trabajar los antecedentes más próximos que fueron, que antecedieron a la edad moderna hasta llegar a la edad contemporánea. Y es importante entonces cuáles fueron las transformaciones que se dieron como características importantes y que distinguieron entonces este mundo moderno. Y sobre todo, es importante distinguir que dentro de estas características de la edad moderna, debiésemos nosotros verificar qué importancia tuvieron aspectos puntuales en este desarrollo de la modernidad. Bien, y nos referimos entonces puntualmente a qué importancia tuvieron los inventos. Los inventos definitivamente que marcaron un antes y un después en el desarrollo de las diferentes actividades del hombre, que utiliza ya la brújula, definitivamente sabiendo que la brújula pues permite una orientación en la actividad en este caso específicamente de la navegación, y que este invento pues permite una orientación precisa a la persona o al navegante. Y ya entonces no está tan condicionado a una orientación por medio del sol o por medio de las estrellas, de la estrella polar en este caso. Definitivamente que tuviésemos que mencionar entonces en estas características de la modernidad, qué importancia tuvo el papel, porque definitivamente con el papel pudieron entonces multiplicarse junto con la imprenta, pudo multiplicarse estos conocimientos que a la fecha eran realmente bien limitados ¿sí? Bien limitados. ¿Por qué limitados? Porque las transcripciones se hacían a mano, pero definitivamente con la llegada del papel junto con la imprenta, entonces ya esa costumbre de la edad antigua y de la edad media de copiar a mano, entonces va quedando un poquito rezagada. Esto permitió el desarrollo de la imprenta llegar o masificar el conocimiento, porque definitivamente que la producción aumentó considerablemente y los conocimientos llegaron a muchas más personas que anteriormente de una forma manual. También debiésemos considerar como característica importante el desarrollo, por ejemplo, de la
de la pólvora, que además pues de ser utilizada como objeto o empleada para la pirotecnia, ¿verdad? Para la distracción, también vemos entonces la utilización, sobre todo en Europa, de esta pólvora, pero no para efectos de la distracción, sino más bien utilizada entonces con objetivos bélicos, ya que servían pues para la destrucción de muros, sobre todo en la época medieval. Entonces es importante distinguir que hubieron inventos específicos dentro de como características de la edad moderna que permitieron entonces el desarrollo y avances del hombre de la época para la consecución eh, de aspectos importantes. Y en esto es importante recordar que como las características o las causas económicas, tenemos nosotros que definir sobre todo cuál era el objetivo en ese momento de los diferentes grupos. Buscar la materia prima, sobre todo, porque recordemos que con este agotamiento que se da en Europa y la interrupción de la ruta comercial entre Oriente y Occidente. ¿Por qué se dio esto? Bien, por la toma de Constantinopla por los turcos. Entonces necesitaban buscar nuevas tierras para entonces la consecución de las materias primas. Es importante recordar que tenemos como las causas científicas, como lo mencioné inicialmente, toda esta utilización de instrumentos, de nuevos instrumentos como la brújula, como el astrolabio, los avances sobre todo también en la cartografía, gracias a la utilización entonces de la imprenta y del papel y de la pólvora, entonces permitieron grandemente esta tarea en cuanto a los descubrimientos geográficos. En cuanto al aspecto cultural, ya entonces en este caso nos vamos a referir a la importancia que tienen los avances y que se dieron en el aspecto geográfico y que ya se comenzó a afirmar la esfericidad de la Tierra. Ya, ¿verdad? Los navegantes iban a dejar un poco a un lado ese temor que anteriormente tenían al navegar y de pensar que al ser la tierra plana, pues iban a llegar a un límite y definitivamente pues iban a caer en un abismo y a perder la vida. Entonces ya esto dio mayor confianza para que las personas pudieran entonces tener un mayor desarrollo en cuanto a la actividad de este tipo. Con respecto a las causas, a los viajes marítimos y a las grandes empresas descubridoras, tenemos entonces que distinguir las empresas portuguesas que dieron aportes importantes, como lo observamos en el video, con respecto al conocimiento del mundo. Damos ejemplo de Gil Eames en 1434, quien dobló el cabo Bojador para 1487. Tenemos también un ejemplo, Vasco de Gama, quien llegó a la India. Tenemos además el ejemplo de Bartolomé de las Casas, pudiésemos considerar, y todos ellos, ¿verdad?, dieron aportes importantes con respecto al desarrollo del conocimiento geográfico de la fecha. En las empresas españolas tenemos entonces que distinguir, y no podemos dejar a un lado, la importancia de Cristóbal Colón, quien llega pues a las tierras de América en 1492 y que
a pesar de que pues se tiene el conocimiento de que él no fue quien llegó primero a estas tierras, pero entonces nos preguntamos, ¿por qué Cristóbal Colón es reconocido como el descubridor de estas tierras? Definitivamente por el impacto cultural, económico, político, social que tuvo este evento, porque con la llegada de Cristóbal Colón, definitivamente España traslada hacia el nuevo continente todo el conocimiento con respecto a las instituciones políticas, con respecto a su religión, con respecto a cómo la organización política que tenían en España, en la patria madre, y definitivamente traslada eso pues al nuevo mundo. Y esto causa definitivamente un cambio trascendental a nivel mundial. Tenemos también que considerar en las empresas definitivamente que dieron la transformación en este mundo moderno, pues además de Cristóbal Colón, tendríamos que mencionar a Vasco Núñez de Balboa, quien es el descubridor del Mar del Sur, a Américo Vespucio, quien ya da a conocer realmente que Colón no había llegado al Asia, sino a un nuevo continente. Y este aporte de Américo Vespucio es tan importante, pues que permite que el continente lleve pues el nombre gracias en honor a sus aportes. Tenemos además entonces definitivamente los aportes de Fernando Magallanes en 1519, quien inicia el viaje de circunnavegación que bordea la costa del sur de América y entra entonces por el estrecho que lleva su nombre. Y este viaje de Magallanes definitivamente que es importante porque fue completado posteriormente por Juan Sebastián Elcano, quien realiza entonces ya el primer viaje de circunnavegación. Y además pudiésemos mencionar los viajes patrocinados entonces por los ingleses y como algunos nombres, Sebastián y Juan Cabot, en 1497, quienes hicieron aportes importantes recorriendo la costa de Terranova y de Labrador. Bien, vamos a ir un momentito acá. Vamos a dejar un momento de compartir. Grupos que ya se conocen los compañeros, pero usted sí está en el grupo, en un grupo de WhatsApp del instituto. Sí, en el grupo de WhatsApp. Así, exactamente, definitivamente. Bien, entonces vamos acá a ir verificando. Nosotros también quiero compartirle, ya en estos últimos momentos ya observamos la asignación número 2, la tarea número 2 que vamos a trabajar como le indiqué hace un momento. Entonces vamos ahora a, ya que usted está presente, importante, vamos acá un momentito. Bien, recordando entonces que me están pidiendo un organizador gráfico que denominamos un cuadro sinóptico. Y en este sentido, sí es importante y que vamos a distinguir porque al momento de la evaluación debemos considerar entonces esta partecita. Nuevamente, ya en la parte pues final de la reunión que hemos tenido en el día de hoy, ¿qué serían los criterios de evaluación? Recuerden que es muy importante poder entonces
tener bien claro qué vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar y realmente no debemos, o usted como estudiante, pues un, un consejo importante, siempre usted de primera mano observar las tareas, en este caso pues en la plataforma, y posteriormente ya usted realiza pues la evaluación. Entonces, cuando me está hablando de un cuadro sinóptico, entonces esto es lo que me está pidiendo, pero vamos a ver acá un momentito, a ver si el internet me lo permite. En los cuadros sinópticos, si usted lo va a trabajar en la computadora, hay maneras de cómo realizarlo, ¿no? Y que le quede con una buena presentación. Entonces vamos ya en estos minutos finales a presentar, acá un segundo, déjenme poner compartir acá. Voy a cerrar el micrófono para ya en estos últimos minutos presentarle entonces un apoyo con respecto a la confección de los cuadros sinópticos. Para cuando usted lo vaya a realizar, recuerde que tengo que mirar los criterios y que tengo que apoyarme en la herramienta de manera efectiva. Permiso. En esta ocasión miraremos qué es un cuadro sinóptico y cómo se hace. Primero hablaremos de la definición. Un cuadro sinóptico, también conocido como mapa sinóptico y diagrama o esquema de llaves, es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. Es una técnica ampliamente usada para organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla, lógica y condensada. Se usa principalmente en el ámbito educativo como herramienta de enseñanza, pero puede también ser muy útil en el ámbito profesional o laboral, al permitir organizar ideas o conceptos que después se materialicen en proyectos. Ahora veamos la estructura de un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido. Generalmente, los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y toman forma de diagramas. Las llaves en los cuadros sinópticos se utilizan como conectores de ideas para organizar la información en grupos y subgrupos de ideas. Hay ocasiones en que no se necesita usar llaves, en especial cuando se trata de otros tipos de cuadros sinópticos. A propósito, existen tres tipos de cuadros sinópticos: de llaves, de diagrama y en red. La diferencia principal entre estos es la manera en la que presentan la información visualmente. Los cuadros sinópticos de llaves son los más comunes y se caracterizan por su uso de llaves para organizar la información en ideas principales, secundarias y complementarias, como ya hemos mencionado. A continuación veremos cómo se hace un cuadro sinóptico. Para crear o hacer un cuadro sinóptico se debe identificar los subtemas que conforman nuestro tema de estudio, identificar también sus variables, relaciones y cualquier detalle que pudiera ser importante. La jerarquización adecuada se puede lograr al identificar palabras clave o conceptos breves, y a partir de este punto se empezará a ampliar el cuadro sinóptico. Es habitual poner el tema o idea general en la parte izquierda, centrado, y después se van agregando las ideas principales, ideas complementarias o secundarias y después los detalles, jerarquizando o esquematizando en orden de importancia. En este sentido, la construcción de un cuadro sinóptico inicia con la revisión general de un tema,
lo que permitirá identificar cuáles son las ideas principales, ideas secundarias y los datos relevantes. En esta fase es importante realizar un buen análisis y clasificación de las ideas. El siguiente paso es crear la estructura del cuadro sinóptico como tal. Existen numerosas herramientas con las que se puede realizar un cuadro sinóptico. Entre ellas tenemos Excel, Xmind, FreeMind o FreePlane. Excel es quizás la más básica. Tiene la ventaja de proporcionar mucho espacio por si tenemos que crear una jerarquía con muchos niveles y se puede crear las llaves fácilmente y ajustarlas de acuerdo a las dimensiones del cuadro sinóptico. Finalmente, mostraremos algunos ejemplos de cuadros sinópticos con diferentes temas. También le puede interesar el siguiente video. Si aún no lo está, le invito a suscribirse al canal y activar Se fue un poco el internet. Vamos a ver. Un segundo. Yo creo que ya regreso. ¿Me escuchan? Sí. Es que acá me avisó que se me estaba problemas en el internet. Bueno, puede ser que ya nos deje terminar ya estos últimos minutitos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a cómo realizar ese esquema de llaves? No, profesor, todo claro. Bien, perfecto. Entonces ya estamos claritos, el tema lo tenemos cómo realizarlo, ya usted está en plataforma y solamente pues nos queda trabajar en el transcurso de la semana. Ante cualquier dificultad, allí está pues el número de contacto para brindarle cualquier apoyo. Y bienvenido nuevamente a esta experiencia de aprendizaje y que nosotros deseamos que culmine felizmente pues a la finalización del trimestre y que todos sean promovidos exitosamente basándonos en el trabajo de todos los temas que vamos a realizar y en las diferentes actividades. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, bienvenido nuevamente, que tenga una buena semana y les espero la próxima semana para continuar con un tema más. Hasta luego. Hasta luego, profe.